Licenciado Pedro Joaquín Cotto, el secretario de Energía, antes que nada, le agradezco mucho que esté aquí y le aprecio una vez más que, como siempre, que le hemos solicitado una entrevista para aclarar todas estas zonas de incertidumbre de los meses recientes, nos ha dado la cara y ha respondido que sí. Eso se lo aprecio mucho y se lo expreso públicamente. Es un gusto estar aquí en su programa, Ricardo. Señor secretario, ¿se murió la reforma energética emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y a su cargo con todos estos acontecimientos y vaivenes internacionales y nacionales? ¿Se murió ya la reforma? No, la reforma energética está vivita y coleando. Está en pleno proceso de implementación. Es una reforma muy profunda, muy compleja, que requiere un periodo de maduración largo, pero vamos implementándola a muy buen ritmo. A finales del próximo mes tendremos ya 2 subastas de energías limpias que nos traen un crecimiento muy sustancial. La primera, sobre todo, que ya se consumó en materia de energía eólica y energía solar. Vamos a tener solamente con la primera subasta 75% más de toda la capacidad de energía limpia que existía en el país antes de esa subasta. Estamos avanzando, me parece que gradualmente las inversiones vendrán. Grupos importantes de empresarios mexicanos se alistan para invertir en la reforma. Tenemos ya 30 empresas preparándose para llevar trabajos en las próximas semanas de exploración y extracción de hidrocarburos en México. En fin, la reforma, me siento optimista que está avanzando adecuadamente. El precio de la gasolina se determinó en el paquete económico que se aprobó en el Congreso en el 2015, vigente para el 2016. Hay una fórmula objetiva para fijar el precio de la gasolina. El precio referente es el precio de Houston para la costa este de Estados Unidos, y la razón es porque importamos más de la mitad de nuestras gasolinas provenientes de Estados Unidos. Obviamente en verano ese precio de gasolina tiende a subir, es oscilante, tiende a subir en los Estados Unidos, nos impacta a nosotros. A partir de ese precio de referencia se añaden los costos logísticos, el transporte, las mermas que se sufren, la utilidad comercial y el régimen fiscal. Entonces, eso nos da el precio de la gasolina. Y hay una banda que es de 3% entre un precio mínimo y un precio máximo. El aumento que se dio no se salió de esa banda. Y en el caso... Es probable que la tendencia de este precio, que es nuestro referente, sube en verano y otoño y tiende a bajar en invierno. En el caso de la luz, la energía eléctrica, pues que tanto se nos dijo que iba a bajar como resultado de la reforma energética, ¿qué pasa? Y ha venido bajando consistentemente el precio de la luz. Si comparamos de diciembre del 14 a la fecha, hay una reducción importante en tarifas industriales y comerciales. Hemos reducido la brecha que era muy cara las tarifas eléctricas en México en relación a los estados vecinos de la Unión Americana, la hemos logrado reducir. El aumento fue en un mes, pero si vemos el acumulado en todo este periodo, de diciembre del 14 a la fecha, ha habido una reducción importante. Además, hay que señalar, Ricardo, que no se tocó la tarifa de consumo básico, que es la que rige para la gran mayoría de los usuarios, particularmente los de limitados recursos económicos. Y la razón de esta alza circunstancial se debe a que el 80% del costo de la generación de electricidad es el insumo que usas para generarla. Entonces subió el gas natural. Muchas plantas son de ciclo combinado. Subió el precio del carbón, que también hay plantas de carbón que tienen CFE para generar electricidad, y subió el precio del combustóleo.
eso nos originó esta alza circunstancial de las tarifas eléctricas. Para luego hablar de lo que viene, finalmente, en lo que hace a los energéticos de mayor consumo popular, ¿qué hay de la polémica sobre el precio del gas LP? Pues en el gas LP las noticias son positivas, Ricardo, porque aquí hay una baja del 10% en el precio. Emitió un decreto el presidente de la República que refrendamos la Secretaría de Hacienda, Economía y CENER, en el sentido de bajar en esa cantidad y representa un ahorro muy importante, porque en un cilindro de 45 kilos el ahorro puede ser de 57 pesos y en un cilindro más pequeño de 20 kilos el ahorro puede ser hasta de 26 pesos para las familias. Y es una baja muy importante porque más que las gasolinas, sobre las personas de escasos recursos económicos, lo que más impacta es el precio del gas LP. Sí, gente que no tiene coche, pero tiene Así que es. consumir gas. La segunda fase de licitaciones de la ronda 2. ¿En qué consiste? ¿En qué campos específicamente se esperan inversiones importantes? Es una gran noticia que muestra los avances en la implementación de la reforma, Ricardo, porque como mencioné al principio del programa, esta ronda 2.2 es ya la sexta licitación que estamos llevando a cabo en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Esta será autorizada seguramente mañana por la CNH y mañana mismo se lanza la licitación. Está diseñada, cada una de estas licitaciones responde a propósitos específicos de política energética. Tienen un diseño muy cuidadoso. ¿Cuál es el objetivo de esta? Desde luego, obtener producción de petróleo para frenar la declinación petrolera del país que nos aqueja desde hace más de 10 años y que necesitamos estabilizarla. Pero también tiene un objetivo muy preciso que es el gas húmedo. Es una ronda destinada a que podamos en el momento pico producir hasta 330 millones de pies cúbicos de gas. Esto es importante sobre todo para la industria petroquímica de México. La industria petroquímica de México necesita gas húmedo, es su materia prima esencial para procesar. Entonces, estamos orientados en este sentido. Se trata de 12 contratos, 39 bloques, 35 de ellos están en la cuenca de Burgos, en el noreste del país. 4 de esos bloques están en la cuenca del sureste, en los estados de Tabasco y del norte del estado de Chiapas. Esperamos, si se colocaran todas, sería una inversión de $5,000 millones. Cada uno de estos bloques implica inversiones de $480 millones a lo largo de la duración de estos contratos. Necesitamos para eso, requerimos empresas, digamos, de tamaño mediano, con experiencia en gas para extraerlo y condiciones tecnológicas de baja rentabilidad del gas. Son empresas que requerirán acreditar un capital mínimo de $500 millones y tendrán que acreditarnos también que tuvieron experiencias previas en explotaciones en yacimientos parecidos a este. Es decir, nos tienen que acreditar que tienen las capacidades tecnológicas para extraer racionalmente los recursos del subsuelo. Finalmente, a reserva de lo que quiera puntualizar, en lo que hace al petróleo, con esta ya muy sabida inestabilidad, generalmente al decremento en los precios internacionales del crudo, ¿sigue siendo atractivo México para la inversión en la extracción de petróleo en aguas someras y sobre todo en lo que se habla de que hay un gran depósito o grandes depósitos en aguas profundas? Sí, en estas condiciones de precios bajos, México sigue siendo muy competitivo. ¿Por qué? Estamos viendo por la estabilidad del país,
por nuestra ubicación geográfica, por nuestro volumen remanente de hidrocarburos, que todavía es importante. Por ejemplo, estamos viendo la Ronda 1-4, que está orientada a las aguas ultraprofundas del Golfo de México, el Plegado Perdido y la Cuenca Salinas. Pero a pesar de la baja en los precios internacionales y lo de caro que sale ¿sabes extraer el cuántas petróleo. empresas hay inscritas a esta licitación? 26. Prácticamente todas las grandes petroleras de Canadá, Estados Unidos, Europa, propio Pemex, de Asia, están participando en esta licitación. Esperaremos el 5 de diciembre para ver finalmente cuáles van a ser las ofertas. Pero estamos viendo un enorme interés por participar en estas licitaciones. Y vamos a cerrar el año pues con esta licitación que es muy importante, que incluye también el primer contrato de asociación de petróleos mexicanos, el famoso Campotrión, que se va a subastar también el 5 de diciembre de manera transparente. La 2.2 se va a subastar en febrero y la 2.1 se va a subastar en marzo. O sea, en un periodo de fin de año y de primer trimestre del 17 vamos a ver frutos muy concretos y muy maduros de la reforma energética en la vertiente de hidrocarburos. Señor secretario, algo más que quiera comentar, no es un secreto para nadie, todos estamos mirando un panorama muy complejo en materia económica a nivel global y también para México. Se habla de reducciones en perspectivas de crecimiento, en apriete de presupuestos. ¿Qué le diría a quienes nos están viendo y escuchando y que siempre habíamos visto en el petróleo y en Pemex, pues, y en la propia Comisión Federal de Electricidad, se hablaba de una empresa de clase mundial, etcétera? Hemos visto una esperanza para empujar el desarrollo del país, algo que no le haya preguntado, ¿por qué habríamos de seguir teniendo fe en el sector energético de México? Porque México tiene un gran potencial energético, porque la reforma es una gran apertura y porque la reforma tiene un potencial que puede hacer crecer hasta en un punto más el Producto Interno Bruto del país. Requerimos tiempo para su implementación, para que esté dando estos frutos, pero tanto en su vertiente de hidrocarburos como en la vertiente de electricidad, que es muy promisoria, la reforma energética va a traer inversiones y va a generar empleos y desarrollo de una manera muy importante en el país. Pedro Joaquín Cotto, el secretario de Energía, gracias de nuevo por esta conversación. Gracias, Ricardo. Gracias, secretario. Muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.